Por esto es que en el túbulo proximal se absorben la mayor parte de todos los solutos de la nefrona, ¿ok? Porque ya en el resto de toda la nefrona no existe ese cepillo y por tanto el área para absorber es mucho menor. Y la capacidad para absorber entonces también es mucho menor. Entonces es el túbulo proximal quien tiene la mayor capacidad de reabsorción de toda la nefrona. Como pueden observar allí, en en el túbulo proximal se reabsorben el 65% del sodio y agua, el 100% de la glucosa y los aminoácidos, 85% del bicarbonato, 40% de la urea. Se absorben potasio, cloro, magnesio, calcio. Y también logras secretar sustancias hacia la nefrona. Entonces, una cosa muy importante que tienen que saber es que el elemento clave de la reabsorción en el túbulo proximal es la bomba sodio-potasio, que se encuentra en la membrana vasolateral. Esta bomba sodio-potasio es la que va a estar encargada de generar un gradiente de sodio. Como ustedes bien saben, en las células del cuerpo va a existir mucho sodio afuera de las células y muy poquito sodio adentro de las células. Eso ocurre gracias a la bomba sodio-potasio. Entonces, a nivel del tubo proximal, lo que va a ocurrir para poder tú reabsorber todas las sustancias es que primero se reabsorbe el sodio siguiendo su gradiente de concentración y al hacer eso se libera una energía potencial que se utiliza para entonces impulsar la reabsorción de todos los demás solutos. ¿Ok? Entonces todo se absorbe secundario al sodio. Por tanto, si tú dañas la bomba de potasio o la inhibes de alguna manera, entonces no va a existir el gradiente de sodio y por tanto tampoco se van a poder resolver todas las sustancias secundarias al sodio. ¿Ok? Entonces eso es súper, súper importante que lo sepan. Todo depende del sodio y ese gradiente de sodio depende de la bomba sodio potasio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo primero que ocurre es que se reabsorbe el sodio, pero se reabsorbe de estas tres maneras o con estos tres transportadores. Hay un transportador sodio-protón, que eso lo vamos a hablar más cuando estemos hablando de la parte ácido-base, entonces no le paren mucho ahorita. Tenemos un transportador sodio-glucosa y un transportador sodio-aminoácido, ¿ok? Que son mecanismos de transporte secundarios, que funcionan como les acabo de decir. Primero se reabsorbe el sodio, eso hace que se libere energía y por tanto se impulsa la entrada de la glucosa si estamos hablando del canal SGLT o del aminoácido si estamos hablando de los canales aminoácidos. Entonces, todo siempre es secundario al sodio. Ahora bien, como tú estás absorbiendo puro sodio, ¿ok? Y estás quitando el sodio de la luz tubular, lo que va a ocurrir es que en la luz tubular se van a poner las cargas negativas, ¿ok? Pues estás quitando puro sodio. Entonces lo que queda en el túbulo es negativo. Por tanto, eso hace que las cargas negativas del túbulo, como pueden ser el cloro e incluso el bicarbonato, se repelan, ¿ok? Entonces, eso hace que se repele la carga negativa y el cloro va a ser reabsorbido por vía paracelular. Ahora bien, una vez tú reabsorbes el cloro, le estás quitando las cargas positivas, perdón, las cargas negativas al túbulo renal. Por tanto, se va a concentrar las cargas positivas: sodio, calcio, potasio, magnesio. Y al estar cargado positivamente el túbulo renal, entonces se van a repeler también las cargas positivas. Y vas a empezar a reabsorber igual por vía paracelular el sodio, el calcio, el potasio y el magnesio, ¿sí? Porque se repelen sus cargas positivas. Entonces, como pueden ver, aquí en el túbulo proximal, básicamente todo se reabsorbe, es secundario al sodio. Una cosa importante también, que no le he dicho, es que el sodio va a arrastrar agua con él, ¿sí? Entonces se van a resolver igual cantidad de sodio y de agua, por lo cual la concentración del ultrafiltrado renal se va a mantener igual y va a ser exactamente igual a la del plasma o muy parecida a la del plasma. ¿Sí? Entonces, en el túbulo proximal es isosmolar, va a tener la misma concentración que la sangre.
Al hablar específicamente de la reabsorción de la glucosa, vamos a ver que el 90% se reabsorbe en el túbulo proximal, en la primera parte, ¿ok? En la porción más proximal del túbulo proximal. Ahí se reabsorbe el 90% de la glucosa, mientras que el 10% restante se reabsorbe en la porción más distal del túbulo proximal, dando lugar a que el 100% de la glucosa se reabsorba en el túbulo proximal. Entonces, nada de la glucosa va a estar en la orina, en condiciones fisiológicas, ¿no? En una condición normal. Entonces, aquí tenemos una gráfica que nos explica justamente eso, cómo se reabsorbe el, la glucosa. Entonces, en el eje de las X, aquí en horizontal, tenemos la concentración plasmática de glucosa. Y aquí en el eje de las Y tenemos la carga de glucosa que se filtra y que se bota, ¿sí? La cantidad de glucosa que hay en el ultrafiltrado. Entonces, ustedes pueden observar que hasta 200 miligramos en sangre de glucosa, todo se reabsorbe, ¿sí? Todo se reabsorbe, como estamos hablando, el 100% de la glucosa se reabsorbe en el tubo proximal. Sin embargo, si la concentración de glucosa en sangre aumenta por encima de 200, o sea, llega a 210, 215, 250, ven esta línea verde, y esa línea verde es que se empieza a quedar glucosa en la orina. Esto ocurre porque se saturan los transportadores de glucosa, ¿sí? Los SGLT se empiezan a saturar, se empiezan a llenar, dejan de funcionar y no son capaces de reabsorber toda la glucosa que se está filtrando. Entonces, a partir de 200 miligramos de glucosa, se dice que ese es el umbral para que empiece a haber glucosa en la orina. Lo cual es chimbo porque empiezas a tener glucosa en la orina y eso le da a las bacterias comida y entonces eso te predispone a tener eh, infecciones urinarias. Ahora, en este punto de 200 miligramos de glucosa, no están saturados todos los transportadores de glucosa, solo algunos. Es a nivel aquí, en 375, más o menos, en 375 miligramos de glucosa que que se saturan todos los transportadores y ahí se dice que llegaste al transporte máximo. Ya, más allá, no puedes absorber glucosa. Y por tanto, entonces, mientras más aumente la concentración de glucosa, pues más glucosa botas, porque ya eres incapaz de reabsorber nada de glucosa por encima de 375. Entonces, ese es el nivel de transporte máximo. Entonces, ya tenemos dos cosas. En el tubo proximal se reabsorbe sodio, aminoácidos, glucosa, cloro, potasio, todo secundario al sodio. Pero en el tubo proximal también existen unos transportadores que son secretores, que son para sacar sustancias de la sangre y llevarlos a la orina. Hay transportadores de ácidos, como puede ser el ácido úrico, y hay transportadores también de bases, como puede ser la serotonina, la adrenalina, la carnina, etcétera. Esta parte no importa tanto, pero sí sepan que tú eres capaz de botar sustancias del riñón justamente en el túbulo proximal. ¿Ok? Es en este segmento que tú puedes secretar sustancias hacia la orina para que se eliminen por vía renal. Ok, entonces, ya visto esa parte, ahora vamos a pasar a lo que es el asa de Henle. Hay que recordar que el asa de Henle tiene dos porciones, ¿verdad? Tiene una porción descendente y una ascendente. La porción descendente es muy fácil porque ella nada más reabsorbe agua, ¿sí? Es súper permeable al agua, pero no a prácticamente ningún soluto. Entonces ahí lo que haces tú es netamente reabsorber agua. Entonces, aquí lo pueden observar. Asa descendente de Henle, nada más reabsorbes agua. Es lo único que haces. Ahora, como lo único que haces es reabsorber agua, entonces la concentración de ultrafiltrado renal va a aumentar, ¿verdad? Porque le estás quitando el líquido, pero le estás dejando la misma cantidad de soluto. Por tanto, se dice que este segmento es un segmento de concentración de la orina. Sí, la sal descendente de Henle es para concentrar la orina. Ahora, cuando vamos a la rama ascendente, ocurre todo lo contrario. En el asa ascendente, más bien eres impermeable al agua y vas a resolver es puro soluto, ¿sí?
reabsorbe sodio, potasio, cloro, bicarbonato, cualquier cosa. Y está dejando netamente el agua. ¿Ok? Entonces, se dice que el asa ascendente de Henle es el segmento diluyente de la nefrona. Porque estás dejando pura agua allí y estás dejando que se... Sí, que se diluya. O sea, le estás quitando la concentración, le estás quitando los solutos. Entonces, hay una cosa muy importante en el asa ascendente de Henle, específicamente en la porción gruesa del asa ascendente de Henle, que es esto, la bomba triónica. Ella es súper importante, no se les puede olvidar jamás de aquí para el resto de la vida, ¿ok? Es una cosa súper importante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En el segmento grueso del asa ascendente de Henle va a existir la bomba triónica, que ella va a encargarse de transportar una molécula de sodio, una molécula de potasio y dos moléculas de cloro. Y este es un mecanismo de transporte secundario, ¿ok? Igual se va a resolver las cosas secundario al sodio. Entonces, primero pasa el sodio, se libera energía y eso impulsa la entrada de cloro y de potasio. Ahora, estás absorbiendo justamente estas cantidades de iones para eh, no alterar la carga eléctrica. Porque si se fijan, tienes una carga positiva del sodio y una carga positiva del potasio. Entonces tienes dos cargas positivas. Y después tienes dos cargas positivas de cloro. Entonces, dos positivas y dos negativas se van a contrarrestar. Y por tanto no se va a alterar la carga eléctrica, ni el ultrafiltrado, ni el intercelular. Entonces, absorbes las tres cosas y fino, lo resorbiste en el intracelular y pasaron a la sangre. Pero ¿qué ocurre? El potasio es especial y el potasio, él decide que él es especial y que él va a retrodifundir. Y entonces él se devuelve solo a el túbulo renal. Como nada más se está devolviendo el potasio, que tiene carga positiva, al túbulo renal, entonces el túbulo renal se va a poner positivo, ¿verdad? Se va a empezar a cargar con cargas positivas. Y por tanto va a empezar a repeler a estas cargas positivas. Y por tanto, secundario a que se devuelve el potasio, entonces se empiezan a repeler todas las cargas positivas del riñón, ¿ok? Sodio, potasio, magnesio, calcio. Y ellas se van a absorber por vía paracelular, al igual que ocurría en el túbulo proximal. Debido a esto, en el asa ascendente de Henle, se reabsorben prácticamente todos los iones. ¿Sí? Se reabsorbe sodio, cloro, potasio, magnesio, todo. Todo se reabsorbe a nivel del túbulo, pues, del asa ascendente de Henle. Son estos solutos que se reabsorben a nivel de la ascendente de Henle los que van a participar en el mecanismo contracorriente. ¿Ok? Sobre todo son estos. Así que es gracias a esta bomba que tú puedes concentrar la médula para lograr la reabsorción de agua. ¿Ok? Entonces, súper importante que recuerden. La bomba triónica en el asa ascendente de Henle. En la parte gruesa, específicamente. Luego tenemos el túbulo distal. En el túbulo distal, más que todo, vamos a ver que hay este canal, que es un canal de cotransporte de sodio y cloro. ¿Sí? Y eso va a permitir la reabsorción de sodio y de cloro. Además, en el dibujo no sale, pero también existe un canal de magnesio, que entonces va a permitir la reabsorción de magnesio junto con el sodio y el cloro. Entonces, eso más que todo lo que ocurre allí, ¿ok? Se reabsorbe el sodio y el cloro a través de este canal y hay otro canal de magnesio, que también permite entonces la reabsorción del magnesio. Ahora, recuerden que existe una hormona que se llama paratormona. La paratormona va a estar encargada de aumentar el calcio en sangre y por tanto, cada vez que haya paratormona, ella va a estimular la expresión de canales de calcio aquí en el túbulo distal, ¿sí? Sobre todo en la porción más proximal. Entonces, cada vez que haya PTH, entonces, a esto que hablamos aquí, de que hay un transportador de sodio y cloro y un transportador de magnesio, se le agrega el transportador de calcio, ¿sí? La PTH va a aumentar la reabsorción de calcio a nivel del túbulo distal.
Y al igual que el ascendente de Henle, el túbulo distal, sobre todo su porción proximal, es impermeable al agua, no reabsorbes agua. Entonces, toda el agua se queda allí, le estás quitando el cloro, el sodio, el magnesio, y por tanto, este segmento también es diluyente. Luego tenemos la porción más distal del tubo proximal. En esta porción más distal del túbulo distal, vamos a ver que hay tres tipos de células. Vamos a ver las células principales, las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. Las células principales van a estar encargadas de reabsorber sodio y agua, ¿sí? Para que vayan a la sangre y aumenten la volemia y la presión arterial. Pero también están encargadas de secretar potasio. Esto es súper importante siempre que lo sepan. Cuando las células principales reabsorben sodio, su pago o lo que tienen que hacer para evitar cambiar la carga eléctrica del túbulo renal es botar potasio. ¿Ok? Ellos cambian la carga positiva del sodio por la carga positiva del potasio. Entonces siempre reabsorben agua y sodio y secretan potasio. Esa es la función netamente. Y es a nivel de estas células principales que actúa la aldosterona. ¿Sí? Ella va a ejercer su efecto y va a estimular justamente esto, la reabsorción de sodio y agua y la secreción de potasio. Entonces, cuando se activa la aldosterona, va a ir justamente a las células principales. Ahora, también les menciono que están las células intercaladas, tipo A y tipo B. Estas van a ser células que van a estar encargadas de regular el equilibrio ácido-base. Entonces, las células intercaladas tipo A van a estar activas en acidosis, ¿sí? A de ácido. Entonces, ¿cómo están activas cuando estás ácido? ¿Qué van a hacer? Ellas van a secretar protones, ¿ok? Los van a botar a la orina para así eliminar lo ácido y van a reabsorber bicarbonato para así contrarrestar la acidosis y volver a un pH normal. En cambio, las células intercaladas tipo B están activas cuando tú estás básico, es decir, cuando estás en alcalosis. Entonces, ¿cómo están activas? Cuando tú estás básico, vas a botar bicarbonato, ¿ok? Vas a secretar el bicarbonato, vas a eliminar lo básico, lo alcalino, y vas a reabsorber protones, para entonces compensar. Entonces, esa es la función de las intercaladas, es en ácido-base. Y recuerden siempre, las tipo A, cuando estás ácido, las tipo B, cuando estás básico. Y ya con eso pueden saber qué se secreta y qué se reabsorbe. Luego tenemos el ducto colector, en el cual vamos a ver que más que todo se reabsorbe agua. Pero se reabsorbe agua muy diferente a lo que ocurría en el asa descendente de Henle. En el asa descendente de Henle vamos a ver que el agua se absorbe siempre, ¿sí? Porque siempre hay ecoporinas que están siempre reabsorbiendo agua. En cambio, en el conducto colector vamos a ver que la absorción de agua depende de la ADH. Entonces, si hay ADH, se reabsorbe el agua, ¿ok? Se expresan ecoporinas y tú reabsorbes agua. En cambio, si no hay ADH, entonces no se colocan las ecoporinas y la orina, no, o sea, y no se reabsorbe agua de la orina. Esta ADH es la que va a determinar la concentración final de la orina, ¿vale? Cuando hay ADH y tú colocas las ecoporinas, lo que vas a hacer es quitar agua, ¿verdad? Vas a reabsorber agua y la vas a pasar por el cuerpo. Pero en la orina le estás quitando el agua. Entonces va a ser una orina concentrada, ¿sí? Que tiene puro soluto y poquita agua. Entonces, cuando hay ADH, orina concentrada. En cambio, si no hay ADH, tú no vas a colocar las aquaporinas, nadie va a reabsorber el agua de la orina, ella se queda en el túbulo renal y por tanto la orina es diluida, es con mucha agua. Entonces, con ADH, concentrada. Sin ADH, diluida. Eso también ocurre en el túbulo distal, ¿ok? En la parte final del túbulo distal. Como ustedes vean, parte final del túbulo distal, conducto colector, ya eso es muy parecido. Tienen bastantes de las mismas funciones.
Otra cosa muy importante que ocurre en el conducto colector es la reabsorción de urea. ¿Sí? El conducto colector específicamente medular, los que están más profundos en el parénquima renal, ¿sí? Los que están ya en la médula renal, van a ser permeables a la urea y van a permitir la reabsorción de urea. ¿Para qué? Para que esa urea se vaya al intersticio y se quede concentrada en el intersticio de manera que atraiga agua. ¿Sí? Entonces, debido a esa reabsorción de urea, es posible también la reabsorción de agua de la ADH. Eso lo ven en mecanismo de corriente, que no forma parte de la prepa, pero bueno, en el mecanismo de corriente, recuerden, 50% de la concentración medular viene del mecanismo de corriente como tal y el otro 50% viene de la urea. Entonces son esas dos cosas las que van a permitir la reacción de agua, ¿sí? Van a permitir la concentración de la médula. Y bueno, la otra cosa que ocurre en el conducto colector es que él es capaz de secretar hidrógeno, lo que lo ayuda a quitar o a intervenir o a regular en procesos de acidosis, ¿sí? Porque en acidosis lo que haces es botar protones y así eliminas lo ácido. Y bueno, eso es prácticamente todo de esta parte. ¿Tienen alguna duda de esta parte? De las nefronas. Berro, no me acuerdo que lo pregunten, pero es fácil. Recuerda que la creatinina es para calcular o estimar la tasa de filtración glomerular, nada más la filtración. En cambio, el ácido paramenilpúrico se usa para estimar el flujo sanguíneo renal, o sea, toda la sangre que llega al riñón, no la que se filtra nada más. Eso es porque ¿cómo se llama? La creatinina nada más se filtra y no se secreta y no se reabsorbe. Es completamente inerte en el túbulo renal. Entonces, por eso permite estimar la tasa de filtración. Por su parte, el ácido paramilipúrico, él se filtra y de paso se secreta. Y se secreta por completo. De manera que tú prácticamente botas el 100% del ácido paramilipúrico. Entonces, como se secreta de tanta manera y tan intensamente, se puede usar para estimar el flujo sanguíneo renal. O sea, no me acuerdo si lo preguntaron, pero es esa la diferencia. No es más nada. Ajá, el caso de un náufrago. Bueno, lo que va a ocurrir con el náufrago es que ese ser está pelando, pobrecito, está en el agua sin tomar agua, o está tomando agua de mar, peor todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Como ese ser está deshidratado, entonces él va a tener la sangre muy concentrada, ¿sí? Porque va a perder mucho líquido y va a tener puras proteínas en sangre, por lo cual su sangre está burda de concentrada. Al tener la sangre tan concentrada, entonces va a salir el ADH, ¿sí? Y al salir el ADH, ¿qué haces? Reabsorbes agua del riñón, ¿verdad? Pones acoporinas en el túbulo distal y en el conducto colector. Y eso va entonces a reabsorber agua, reabsorber agua, reabsorber agua, reabsorber agua. Y por tanto vas a tener una orina que está bien concentrada, ¿sí? Que tiene muy poquita agua y muy poquito, y mucho absoluto en realidad. Porque, obviamente, como está deshidratado, tú quieres retener agua del cuerpo. No quieres botar agua, no quieres orinar. Entonces, eso es lo que ocurre con los náufragos, que tienen burda de H para intentar mantener el agua en el cuerpo y no morirse de deshidratación. Sí, 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 porque el agua inodora es salada. Ese es el problema, que tomes este, el agua de mar, que viene demasiado concentrada. Entonces, más bien, evita que tú, eh, ¿cómo se llama? Evita que tú reabsorbas el agua, ¿ok? Porque, o sea, si tú tomas el agua de mar, esa agua está tan concentrada que esa agua es la que va a traer o bueno, ese sodio que está en el agua es el que va a traer el líquido. Entonces,
El ultrafiltrado va a estar burda de concentrado, igual que el agua de mar, y no vas a ser capaz de absorber esa agua, porque el líquido va a estar tan osmolar que el agua se queda allí. Y eso lo que hace es que botes más agua. Botas agua, botas agua, botas agua, botas agua y orinas más. Entonces, estás deshidratado y vas a orinar burda. Entonces, ese es el problema. Y justamente como dices, afecta la reabsorción. Disminuye la reabsorción de agua. Entonces, botas más agua de lo normal. Robert, yo tengo una pregunta para conectarlo con cardio. Si Dígame. estás buscando reabsorber agua, es para aumentar la volemia, y con el aumento de la volemia aumentas el gasto cardíaco y la presión arterial, ¿no? Sí, Ok, chévere, gracias. de nada. Fino. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más nada, los dejo con Nelson, que él les va a hablar ahorita de las hormonas y justamente el balance hídrico que tiene que ver con lo que con estamos hablando del náufrago y todo eso. Entonces, bueno, así lo van a poder concatenar mejor y van a tener ese repaso más directo de esa parte. Chicos, a este meeting le queda 4 minutos. No sé si alguno de ustedes puede crear otro para dar lo que queda o lo que falte. Antes de que nos vayamos, si estamos en el caso de altura, ¿eso afecta en el sistema renal? Por si nos ponen un caso así. Podría. ¿Por En qué? altura tienes, o sea, en la altura tienes poquito oxígeno, ¿verdad? Sí, Entonces vas a estar hiperventilando para intentar meter más oxígeno al cuerpo. Al generar una hiperventilación, estás aumentando la respiración. Y recuerda que en la respiración botas tanto CO2 como agua. Sí, eso es lo que tú botas cada vez que tú expiras. Entonces lo más normal es que ocurra una alcalosis respiratoria. Sí, porque estás botando puro CO2. Entonces, estás botando todo lo ácido por la respiración. Entonces tienes una alcalosis respiratoria. Y el mecanismo compensatorio es el riñón. Sí, el que va a estar arreglando ese problema es el riñón. Entonces, él se va a encargar de hacer eliminación de bicarbonato, ¿sí? Va a botar lo alcalino y va a reabsorber los protones para intentar compensar esa pérdida de CO2. ok. O sea, aquí estarían actuando las células intercaladas tipo B. Correcto. Chévere, gracias. De nada. Igual, chicos, o sea, nosotros no tuvimos final, gracias a Dios, pero por lo que nos han contado, más que todo les ponen casitos que si una persona que hace ejercicio, una persona que tiene shock, y por lo que yo he hablado con las doctoras, ellas no les suelen mezclar los sistemas para que no se confundan más. Si te van a preguntar algo de renal, es como de renal. Lo más así que se mezcla es como el pH, pues, pero del resto preguntan más cositas como de lógica. O sea, te ponen un caso para que tú digas qué es lo que está pasando. Pero eso es lo que nos han comentado, pues. Como les dije, nosotros no hicimos final, así que no le podemos decir más. Bueno, voy a cerrar este meeting y porfa, si alguno de ustedes puede crear el próximo, se lo agradezco.